Estamos de regreso. Luego de los efectos de la primavera árabe en el 2011, los habitantes de muchos países árabes salieron a las calles a protestar contra sus gobiernos, que la mayoría calificó de corruptos e incapaces. La primavera árabe también llegó a Yemen. En este país, varios grupos armados se conformaron en bloques para derrocar al entonces gobierno de Ali Abdullah. A diferencia de otros conflictos civiles más populares, la guerra de Yemen es poco conocida. En el mundo se nos informa lo mínimo al respecto. Se trata de un conflicto civil que, como cualquier otro, ha causado miles de muertes, inestabilidad política y económica, desplazados y la ausencia de servicios médicos y sanitarios básicos que garanticen por lo menos la salud de la población de este país. Para platicar más a fondo de este importante tema, tenemos en la línea telefónica a los historiadores Guadalupe Ruiz y Alfredo Ruiz Islas. Buenos días, Lupita, gracias por acompañarnos. Buenos días. Alfredo, igualmente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a los dos. Ok, pues vamos a arrancar. Platícanos, Lupita, por favor, ¿qué pasa en Yemen? ¿Cuál es el origen del conflicto civil en este país, uno de los más pobres de Medio Oriente? Perfecto, Francisco. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues les platico a los radioescuchas que para comenzar, Yemen es un país que está situado en el Medio Oriente y es un territorio geopolítica y económicamente importante porque se encuentra en el estrecho de Bab al-Mandab, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, un camino marítimo por el cual pues transitan casi la mayoría de los barcos petroleros del mundo. La guerra de Yemen comenzó oficialmente en 2014, sin embargo el conflicto empezó a gestarse desde la década de los 90. Anteriormente el territorio yemení se encontraba dividido en Yemen del Norte y Yemen del Sur. El norte era gobernado por un régimen apoyado por Arabia Saudita y el sur pues era un gobierno socialista respaldado por la Unión Soviética. Entonces, justamente entre 1989 y 1990, cuando la URSS está atravesando por todo este proceso de disolución, los líderes de Yemen, del norte y del sur, iniciaron conversaciones para unificar el territorio. En este sentido, la unificación se formalizó en 1990, cuando se creó la República de Yemen. Ali Abdullah Saleh fue el presidente anteriormente de Yemen del Norte, pero ahora se convirtió en el presidente de todo el país. Y pues Ali Salim, líder de Yemen del Sur, se convirtió en vicepresidente. La unificación de Yemen conllevó numerosos desafíos, porque pues ambos territorios tenían bastantes diferencias políticas, económicas y culturales, y pues esto conllevó a que hubiera tensiones entre ambos territorios que pues en teoría ya estaban unificados. Para 1994 se llevó a cabo una guerra civil entre las fuerzas leales al gobierno central y las fuerzas separatistas del sur. Este conflicto duró varios meses y culminó en que las fuerzas separatistas del sur fueron derrotadas. Otros antecedentes importantes que tenemos, digamos, como en esta línea cronológica, es que en 2011, durante todo este proceso de la primavera árabe, hubo protestas masivas y un golpe de Estado que culminaron en el derrocamiento del presidente Saleh, quien había gobernado Yemen prácticamente desde la unificación y casi 33 años, y fue acusado por corrupción y malos manejos del poder. Después del derrocamiento de Saleh, en 2012, Hadi asumió la presidencia tras elecciones respaldadas por la comunidad internacional. Ahora, justamente en 2014, un grupo de rebeldes hutíes apoyados por Irán, y bueno, pues aquí para los radioescuchas es importante aclararles que pues estos hutíes son parte de un grupo rebelde que en un principio se concentró en el norte de Yemen, pero que posteriormente comenzó a tener más fuerza y a ganar más territorio, y ellos pues básicamente son un grupo que se adhiere a una rama del Islam chiita. Entonces estos hutíes en 2014 tomaron el control de la capital de Yemen y destituyeron al presidente Hadi.
esto conllevó a un conflicto armado y ellos argumentaron que estaban luchando contra la corrupción y pues básicamente estaban respaldados, ¿no? Por pues varios grupos ahí también de esta zona árabe y pues buscaron establecer un gobierno bajo su propio control y pues este conflicto es básicamente lo que estamos viviendo ahorita en Yemen, ¿no? Esta lucha entre el gobierno central y pues estos rebeldes hutíes y pues hasta aquí será mi participación. Claro, una noticia interesante, como les comentaba, la verdad es que aquí de este lado del Atlántico sabemos poco de este conflicto. De vez en cuando se nos informa, pero no sabemos nada, hablando de países que intervinieron en el conflicto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Hola, Diego, buenos días. Buenos días. Pues muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para la entrevista. Al contrario, el agradecido siempre soy yo. No, al contrario, gracias, Alfredo. Te quería preguntar, pues, ¿cuáles son los países que han intervenido en la guerra civil de Yemen y por qué? Este es un conflicto que siempre nos cuesta mucho trabajo, lo decía ahora Francisco, ¿no? O sea, es un conflicto que nos cuesta trabajo entender en Occidente porque tiene muchas más ramificaciones y muchas más aristas de las que serían evidentes. O sea, no se trata solamente de un conflicto que tiene que ver con cuestiones políticas, que obviamente sí, con cuestiones económicas y estratégicas, geoestratégicas, que por supuesto que sí, me parece que Lupita lo planteó de una manera muy correcta, pero algo que nosotros no solemos pensar mucho en Occidente es las cuestiones que tienen como una arista de tipo religioso, ¿no? Como una arista confesional. Y en este caso es algo que se ve mucho. O sea, si bien es cierto que los países que se van involucrando lo hacen por cuestiones de geopolítica o de estrategia, a final de cuentas las afinidades religiosas cuentan mucho, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en quiénes son los que están apoyando al gobierno formal de la República del Yemen, que es esta coalición que lidera Arabia Saudita, o sea, podemos pensar que son países. De entrada, Arabia Saudita, desde los principios que estuvo involucrada en el movimiento antes del cambio a la República en Yemen, lo hace como por una suerte de afinidad política. O sea, es una monarquía que apoya a otra monarquía. No hay mayor posibilidad de salvar a la monarquía yemení y aparece la República. Pero siempre tiene como esta condición como de mirar por ese espacio que tiene además al sur y que tiene como esta suerte de importancia estratégica. Entonces, Arabia Saudita siempre va a estar pendiente de lo que sucede ahí y va a estar apoyando al gobierno. Pero la coalición que se forma en torno a Arabia para apoyar al gobierno yemení es una cosa muy peculiar. O sea, es una coalición formada por repúblicas y por monarquías, estas monarquías árabes. O sea, está Qatar, que es una monarquía, está Marruecos, que es una monarquía, están los Emiratos Árabes, que es esta como suerte de confederación, pero gobernada por sujetos que tienen principalmente poder de tipo absoluto, ¿no? Y después se pegan países que uno no entiende a veces muy bien cuáles son las afinidades más allá, y esto es lo que hay que resaltar, de la cuestión religiosa. O sea, que por un lado sería Sudán y por el otro lado Senegal, ¿no? Sudán, que está además ahí pegado. O sea, Sudán parecería algo ilógico para nosotros decir, bueno, ¿qué hace ahí Sudán? Pero si miras el mapa, Sudán está cruzando el mar, ¿no? Cruzando el Mar Rojo está Sudán. Entonces es importante tenerlo presente. O sea, y este Sudán que además se ha visto envuelto también en una guerra civil entre los musulmanes del norte y los animistas del sur. Entonces, es algo como por ahí muy interesante, ¿no? De este lado, digamos, del lado eso de quienes se han inmiscuido apoyando al gobierno formalmente constituido. Pero del otro lado es donde está también muy interesante el asunto, ¿no? De quienes están detrás de esto que se llama el Supremo Consejo Político, que antes era el Supremo Consejo Revolucionario, o sea, de estos rebeldes. Porque serían fundamentalmente quienes desde el enfoque occidental, además desde la visión de los Estados Unidos, desde la visión geoestratégica de los Estados Unidos, estarían involucrados en esto que de distintas maneras, en distintas épocas le ha llamado el eje del mal.
O sea, estos 1000 ejes del mal de los que ha hablado Estados Unidos en el transcurso de los últimos 50 años, ¿no? O sea, el más visible, aunque dice que no, pero el más visible es Irán. Irán, que en algún momento lo que dice es, no, mi apoyo es moral y espiritual, y como es una suerte como de apoyo en oración, dirían los iraníes, pero que se traduce como en apoyo como más físico y más material a partir de lo que hacen las guerrillas de Hezbollah, ¿no? Que Hezbollah además nosotros lo tenemos como muy visto por la forma en la cual se enfrenta de vez en cuando con el Estado de Israel. Entonces sería por un lado Hezbollah, por el otro lado Irán, ¿no? E Irán además no siempre Irán como la figura del Estado iraní, sino de este otro ejército que tiene Irán, ¿no? En Irán hay que recordar que existen dos ejércitos, el ejército formal y un ejército que tiene como estas tareas de preservación del Estado, preservación de la seguridad del Estado, preservación de la integridad del Estado, y que es el que lo mandan a hacer como el trabajo sucio, que es el que se infiltra en los grupos disidentes, el que hace operaciones en la frontera. Este grupo es el que tiene, o parece que tiene operaciones en Yemen. Y además, que esto es algo que siempre resulta extraño, se supone que Corea del Norte está apoyando también al gobierno, a los rebeldes yemeníes con armamento, cosa que además es algo de lo que estamos empezando a darnos ahora cuenta, y es algo que estamos empezando a ver ahora que Putin ha comprado armamento en Corea. Es algo que está saltando como en la prensa internacional. ¿Qué está haciendo Corea del Norte? ¿De qué vive Corea del Norte? ¿De dónde obtiene divisas Corea del Norte? Bueno, puede ser, y aquí puede haber una. Y finalmente, el último de estos grandes enemigos de los Estados Unidos, que además Estados Unidos está como detrás de este conflicto, como que interviene y no, como que apoya, ¿no?, al gobierno, como que dice cosas y no, eso lo podemos platicar más adelantito. Claro. El otro es Siria, ¿no? Siria, que es además esta dictadura brutal de Al-Assad, que la hemos visto caracterizada de distintas formas últimamente, ¿no?, y que actúa de distintas maneras. Bueno, parece también estar ahí. Entonces, es un conflicto muy complejo, tiene muchísimas aristas, ¿no? Pero podríamos pensar que los que están metidos fuera de los beligerantes que están ahí adentro, que además hay muchísimos grupos involucrados en el desarrollo del conflicto, de los que podríamos pensar serían estos dos bandos. Claro, Alfredo, como bien lo comentas, es un conflicto muy complejo, con varias aristas. Desgraciadamente, en un conflicto son más de dos los enfrentados, y siempre intervienen intereses de cualquier especie, político, económico, en este caso étnico y religioso, y lejos de llegar a un acuerdo, a una negociación, los intereses involucrados en un conflicto hace difícil pensar en alguna solución viable, y desgraciadamente pues también es el caso de Yemen, sin duda alguna. Hola, Lupita, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la intervención de organismos internacionales para resolver el conflicto? Sí, como ya pudimos ver en estas dos preguntas que hemos estado respondiendo Alfredo y yo, la realidad es que el conflicto es bastante complejo y sí ha conllevado una crisis humanitaria generalizada y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ha habido mucha participación de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Yo diría que de repente el más activo y el más presente en el conflicto ha sido la Organización de Naciones Unidas, que ha estado involucrada muy activamente en los esfuerzos para buscar una solución diplomática. Ha propiciado negociaciones de paz, ha favorecido de repente el diálogo entre estos grupos en conflicto, pero también pues ha llevado unos numerosos registros sobre la situación humanitaria y pues se ha dedicado a ser un poco un intermediario para solicitar y buscar recursos para ayudar a la población civil. También a través de su programa de refugiados, pues ha brindado ayuda para las personas que desafortunadamente han sido desplazadas de sus hogares por el conflicto. Por otra parte, pues tenemos a la Cruz Roja Internacional, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que han estado también muy activos para brindar asistencia humanitaria, atención médica
y en general apoyo logístico a las víctimas del conflicto. Luego, en cuanto a organizaciones no gubernamentales o a ONGs internacionales, tenemos a Médicos Sin Fronteras, a Save the Children, a Oxfam, que también pues han procurado proporcionar asistencia médica, alimentos, refugio y pues otros servicios para la población afectada. También, digamos, ya en un nivel un poco más regional, tenemos a la Organización de Cooperación Islámica, que pues ha expresado también su preocupación y pues ha intentado de repente ahí propiciar una vía pacífica para la solución del conflicto, que ya vimos que es bastante complejo. Por otra parte, también otras organizaciones humanitarias han trabajado para proporcionar acceso a saneamiento y agua potable. Obviamente esto pues ha conllevado una crisis bastante grave en los servicios más básicos, ¿no? En agua, en alimentos, etcétera. Entonces hay ONGs que se encargan de esto. La UNICEF y también otras organizaciones de este tipo pues han estado involucradas en la provisión de educación y de apoyo psicosocial a los niños afectados por el conflicto, porque pues la guerra pues también ha afectado mucho, ¿no? A este sector y también en general a todo el sistema educativo. Y pues finalmente tenemos el financiamiento humanitario. Ha habido organizaciones de tipo internacional que también se han preocupado por hacer que otras organizaciones o que incluso algunos otros países puedan cooperar económicamente para recaudar fondos y poder subsanar de alguna manera la crisis humanitaria. Por ejemplo, la ONU en febrero de este año 2023 hizo una solicitud, ¿no?, a ciertas organizaciones y en general a los países para que se donaran cerca de 4.300 millones de dólares para poder llevar ayuda a la población civil. Entonces, pues, esto en cuanto a la participación de las organizaciones internacionales. Claro, Lupita, siempre es bueno el apoyo de organismos internacionales para resolver este y cualquier otro conflicto. Pero también es importante señalar en el caso concreto de la ONU que se puede intervenir de otra manera. Yo por lo menos ignoro si al 2023 la ONU haya iniciado, más concretamente su Consejo de Seguridad, haya iniciado alguna acción, digamos, tendiente a buscar a algún culpable o a buscar la aplicación de alguna sanción. Como lo comentaba con Alfredo, los involucrados en un conflicto siempre son muchos. Siempre hay más de dos enfrentados en cualquier conflicto, en cualquier guerra, y eso hace más difícil la situación. Hablamos, como bien lo comentaba Lupita, desde los años 90, cuando teníamos todavía el bloque dividido en Oriente y Occidente, Estados Unidos y Unión Soviética. Así que se trata de un conflicto añejo, ya con muchos años de vigencia, y en ese sentido quiero preguntarle a Alfredo, ¿cuál es el futuro del conflicto de Yemen? ¿Hay alguna solución viable para terminar con esta guerra y sus terribles consecuencias? Es que es complicado, o sea, en el tiempo que ha durado ha habido varias veces en las que se ha conseguido un alto al fuego, ¿no? Pero de conseguir un alto al fuego a realmente solucionar el conflicto y darle paso, etcétera, lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que hay tanta gente involucrada, o sea, el espacio es un sitio estratégico de tal importancia que es difícil que haya como una renuncia de, bueno, que terminen ellos viéndoselas como puedan, o sea, se mete mucha gente, se han metido organizaciones terroristas de gran alcance como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, y entonces estos también generan como ruido. Están obviamente los beligerantes que están ahí, o sea, las facciones yemeníes que están peleando entre sí. Están las naciones árabes que están haciendo o sea, que están formando alianza con uno o con el otro bando. Y está Occidente, que tiene esta visión como de la necesidad de proteger, o sea, a final de cuentas en algún momento hasta se ha pensado, bueno, los ingleses están ahí metidos, ¿no? Y los ingleses más bien los británicos, y esto tendría que ver con el pasado colonial de la región, pero el factor, quizá hay dos factores que podrían ayudarnos a entender por qué esto va para largo, ¿no? La primera tiene que ver con esta actitud que ha asumido los Estados Unidos durante los dos últimos periodos presidenciales, el de Trump y ahora de Biden, que tienen que ver con el retiro de ellos de distintos escenarios en los cuales asumen que, uno, no tiene nada que hacer, dos, no tiene ningún beneficio,
y 3, hay como cierto malestar interno por mantener operaciones ahí, ¿no? Esto es algo que se ha visto de manera muy evidente en fechas recientes. O sea, se salen los Estados Unidos y lo que promueven es un vacío de poder. Y este vacío de poder llegan y lo ocupan los que están ahí mejor posicionados. Lo acabamos de ver en Afganistán, o bueno, lo seguimos viendo en Afganistán. Entonces, el hecho de que esté planeándose también que ahí en esta zona sur de la península arábiga deje de haber presencia estadounidense o deje de haber una intervención estadounidense, o que los estadounidenses le pidan a los árabes, que además son sus aliados tradicionales, y además aliados tradicionales de una manera muy extraña, pensando en la alianza secular que tiene Estados Unidos con Israel. O sea, pensando en lo que puede decirle Estados Unidos a los árabes, es muy complicado. Entonces, esto generaría un vacío de poder que aislaría el conflicto, pero vemos que están entrando nuevos actores. O sea, vemos que los coreanos están empezando a vender armamento. No sabemos qué vaya a pasar con las organizaciones terroristas que haya ahora, con los nuevos actores que aparezcan. O sea, lo decía bien Vinta, hay los organismos internacionales, la tragedia humanitaria es muy grande, pero aún así parece no pasar nada. Lo decías tú muy bien en tu presentación, es un conflicto del que sabemos poco, es un conflicto que suena crudo, pero nos interesa poco. Entonces, en este poco que nos interesa, pues se pueden seguir matando ahí durante décadas, y o sea, como sucede en algunas partes de África, por ejemplo, y quizá no suceda nada. Claro. Una situación muy complicada, Alfredo. Son muchos intereses y una solución, digamos, a un corto plazo es irreal. Hablamos ya de un conflicto con algunos años y no vemos algo claro. Son muchos países involucrados. Hay uno nuevo que es Corea y, como te comentaba al principio, esto no lo sabemos en Occidente y son situaciones que de alguna manera van a hacer más difícil la situación y seguramente va a ser muy complicado encontrar alguna solución al respecto. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Les agradezco muchísimo, Lupita, Alfredo, por su tiempo, por su disposición para entre diálogos, y cuando sea el caso, ojalá que pudiera contar nuevamente con ustedes.